les bendiga, hermanos, bienvenidos a nuestro programa, amén, de temas impacto espiritual. Les habla el pastor Roberto Andino. Este precioso día, hoy lunes 25 de marzo, tenemos al pastor, mi pastor reverendo Henry Araya, que está en nuestro programa el día de hoy en temas de impacto espiritual. El tema que hoy vamos a hablar es el trabajo de un misionero. Nuestro pastor Henry Araya ha hecho un trabajo misionero encomiable para la gloria del Señor, no solamente aquí en Estados Unidos de América, sino también en Costa Rica, porque su trabajo en el Señor él lo comenzó en la República de Costa Rica a muy temprana edad, en la época de su juventud. Amén. Y él comenzó a hacer ese trabajo desde allá, desde Costa Rica, en nuestra obra del Movimiento Misionero Mundial. Y queremos en esta hora que usted tenga en su corazón muy en claro lo que en verdad es la obra misionera, no lo que hoy en día se habla de una supuesta obra misionera que se está haciendo, sino el verdadero trabajo y la realidad de hacer obra misionera, de hacer un trabajo misionero para la gloria de nuestro Dios. Así es que en esta hora pues quiero que nuestro pastor les salude y después comenzaremos ya con nuestra entrevista. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Es un placer, es un gusto, es un privilegio estar aquí compartiendo con el pastor Roberto Andino. Es un gozo, me alegro mucho. La obra misionera es un tema bien amplio, profundo, que solamente surge del corazón de Dios y ha sido transmitido a nuestras vidas y a esta obra. Amén. Qué bueno. Amado pastor, mi primera pregunta es, primero vamos a hablar un poco acerca de cómo usted llega a los pies de Cristo y a esta obra del Movimiento Misionero Mundial hace ya unos años atrás, pero que usted nos sintetice, amén, cómo comienza, amén, a usted conocer del Señor, y después hablaremos cómo comienza ya después el llamado y la obra misionera que usted ha hecho a lo largo de todo este tiempo sirviendo al Señor, y que nos diga cuántos años ya lleva también sirviendo al Señor. Perfecto, hermano. Para iniciar, quiero decirles que nací en el estado de California, Estados Unidos, criado en el estado de Washington. Cuando mi papá un día nos dijo que quería regresar para Costa Rica, para si algún día moría, quería morir en su país. Yo tenía 19 años, recién salido del colegio y estaba bien profundo en el pecado, atado a los vicios, y regresando cuando ya finalmente vimos a Costa Rica, seguí la vida loca, ¿no? La vida desordenada, la vida mundana, atado a los vicios. Estuve ya 3 meses cuando mi tía me invitó a su iglesia, una iglesia cristiana, pentecostal, pero ahí inició la obra. Conocí la palabra, pero no fue hasta por lo menos 6 meses después que el reverendo Carlos Guerra, que es mi primo hermano, me invitó a su iglesia. Y estando en su iglesia ya, al tiempo Dios me libertó de los demonios que tenía, me salvó, me limpió, me santificó. A los 6 meses el Señor me bautizó con su Espíritu Santo y fuego. Y en ese momento, hermanos, estaba tan profundo el pecado y sentí tanto el perdón de Dios, que mi corazón estaba tan agradecido con Dios, que mi deseo era servir a Dios, era trabajar para Él. Y escuchando a hermano Carlos, mi pastor, yo sé que él recibió la visión de esta obra, la visión genuina del movimiento misionero mundial que fue transmitida de Dios a Luis M. Ortiz, hermano Ortiz hacia hermano Carlos hacia nosotros, nos impregnó con la visión de esta obra, la obra misionera. Ahí ya comencé a sentir el fuego, el deseo de servir. Aunque mi español era muy malo, en Costa Rica tuve que estudiar español por 1 año. Me da mucha pena hablar español, pero poco a poco Dios me fue desarrollando en el español. Y lo primero que hice en la iglesia era, porque Dios me libertó, era ir a los parques, a la parada de los buses, a repartir volantes, tratados, invitaciones, ir casa por casa en el barrio donde estaba la iglesia de hermano Carlos. O sea, nunca esperé que me invitaran a predicar, sino
yo mismo me lancé primero a las casas, a los parques, a los kioscos de los parques a predicar. Santo. Ese fue mi inicio. Y después Dios me abrió una puerta en un lugar que se llama Guaraní. Guaraní es conocido también como el Bajo de las Ovejas, o el Bajo. El Bajo era un lugar de una condición pecarista, decimos, de nuestro país, donde gente muy humilde invade un terreno y hacen chocitas o casas de madera, de cartón, de plástico, de zinc, y ahí entre pisos de tierra donde no hay agua potable, luz eléctrica muy poca. Al principio nos alumbramos con una vela para leer la Biblia. Ahí inicié yo. Esa fue mi primera obra misionera. Pastor, una pregunta. ¿Usted recibía un sueldo por ir a hacer ese trabajo ahí? No, jamás, nunca, hermano, jamás. Más bien, yo estudiaba en la mañana, trabajaba en la tarde y me iba para el campo en la noche. Esa es la verdadera obra misionera, donde muchas veces no nos dan incentivos. El único incentivo que se nos da es que Dios va a recompensar nuestra labor. Pastor, cuando usted comienza a hacer ese trabajo, ¿cómo recibe el llamamiento para comenzar esa obra misionera, comenzar a trabajar en el área del pastorado, pero dentro de la obra misionera en Costa Rica? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, el llamado que Dios me hizo, el Señor me dio a ayunar 16 días. No, era como un ayuno 21 días, pero al 16 días del ayuno yo me dio un sueño. Y en ese sueño me miré como en un culto, en una casa. Y miré, yo estaba sentado en una silla en el culto y miré a una hermana dando vueltas con un trompo, hablando lenguas. Aleluya. Hablando lenguas. Y ella se acercó donde mí, me puso la mano encima de la cabeza y me dijo: así dice el Señor, ve y predique mi palabra, que yo estaré contigo como un poroso gigante. Santo. Me desperté llorando, quebrantado. A la semana siguiente, estando en el culto en la iglesia con el hermano Carlos, ese era un culto de oración, pero de clamor. La gloria de Dios se estaba moviendo. Y yo estaba en la primera fila. Y el hermano Carlos se movió detrás del púlpito, vino donde mí, me puso la mano en la cabeza y me dijo: así dice el Señor, ve y predica mi palabra, que yo estaré contigo en un poroso gigante. Santo. Me confirmó lo que Dios me habló en el sueño. ¿Ve? Entonces ya después de eso, yo sabía que Dios me estaba llamando. O sea, sentía la carga, mi corazón ardía por la obra misionera, soñaba despierto en la obra misionera. Hermanos, no hay cosa más emocionante, más rica, más preciosa que trabajar para el Señor en la obra misionera. ¿A qué lugar, pastor, lo llamó el Señor primero como pastor a predicar? Sí, ahí mismo, ese mismo lugar de Cafetal, que lo convirtieron hicieron casitas ahí. ¿Cómo se llama el lugar, dice? Ahora se llama Copán, se decía Copán, pero el pueblo se llama Guaraní, ahora se llama Guaraní. No, hoy día hay calles lindísimas y postes de luz, y no, es una ciudad completa ahora, moderna, ¿no? Pero en aquel tiempo era un cafetal. Allí comenzó el trabajo misionero. Sí. Y después, usted me estaba diciendo, hablando verdad en privado, que después Dios lo movió a otro lugar a predicar. ¿Cuál fue el lugar? Sí, pero sí, es cierto. Un lugar, después como un año y pico que se levantó la obra, ya tenía banquitas, ya tenía un localito, ahí mismo, de las mismas condiciones, ¿verdad? Algo bien humilde. Dios nos abrió una puerta en un pueblo que se llama Alajuela. Una familia que llamó a mi pastor, hermano Carlos, quería un culto allá y hermano Carlos me envió para allá. Santo. Y ahí comenzamos en la obra en Alajuela, ya, pero completamente otro tipo de barrio. Un barrio ya, otro nivel más mejor, ¿no? Y entonces la hermana de la casa nos prestó la cochera de la casa para hacer cultos. Y ahí comenzamos. Entonces, en la iglesia, mi hermano Carlos ya tenía un grupo evangelístico, un grupo de jóvenes y unas ancianas que salían conmigo a evangelizar. Entonces evangelizamos tanto Copán como también evangelizamos Alajuela, pero Alajuela era mucho más lejos de mi casa, era mucho más lejos. Entonces ahí comenzamos casa por casa. Usted me cuenta, pastor, disculpe, que el pastor no tenía carro.
No, jamás. Él agarraba autobuses para poder llegar a hacer la obra misionera. ¿Cuántos buses tomaba, pastor? 4 buses para llegar. O sea, de mi casa salía por la mañana a las 6. Estaba en mi trabajo a las 7. Ya, entonces o sea, ya eran 2 buses. Ok, 2 buses para llegar a mi trabajo. De ahí, para llegar a la escuela, otro bus. Y de la escuela al campo, otro bus. 4 buses para llegar. Una pregunta, pastor. Cuando usted así estaba haciendo ese trabajo, usted me cuenta que llegó el momento en que Dios lo llamó ya a dejar su trabajo secular. Cuenta, porque el trabajo misionero muchas veces consiste en eso, en dejar ese trabajo secular y hacer la obra del Señor. ¿Cómo sucedió eso? Lo que pasa es cuando la obra va creciendo, la necesidad va creciendo también, y las exigencias del pueblo, la necesidad del pueblo. Uno siente la carga para atender, ¿no? Y además que ya económicamente hablando, el campo fue creciendo, donde ya pude hablar con mi pastor, hermano Carlos Guerra, y le expliqué la situación, que yo sentía y además que ya Dios me había confirmado, perdóname, lo que pasó que ya Dios me había hablado de el trabajo. Aleluya. Sí, y tenía un buen puesto en una empresa como mecánico. Y en eso le pedí a Dios confirmación, ¿no? Que Dios me confirmara. Y fue cuando hermano Carlos, porque los diezmos de ofrendas de ese campo, yo les entregaba al hermano Carlos. Amén. Y hermano Carlos ahí me daba un sueldo, un salario, porque el obrero es digno de su salario. Y hermano Carlos, Dios lo usó a él para confirmarme. Cuando él me dijo, le llamó aparte y él me dijo, santo, hermano Henry, creo que ya es tiempo que se dedique a la obra 100%. O sea que Dios le habló primero y después Dios se lo confirmó por medio del reverendo Carlos Guerra. Es correcto. Qué bendición. Quiere contarle un poco más de Copán. Amén. Que en ese cafetal yo era soltero, o sea, estaba soltero, yo iba solo para el campo. Aleluya. Y yo tenía que pasar por caminos de barro. O sea, había algunas noches, ¿verdad?, de lluvia, que yo me caía en el barro. Santo. O si no, llevaba mojado el campo, bien empapado. Y es obra misionera genuina, ¿no? Genuina. Llegaba a una casa donde cocinábamos con leña, cosa que yo mismo nunca había experimentado en toda mi vida. Porque usted nació y creció con las bendiciones en este país. Correcto. Y después ellos me servían comida, y cuando ellos me miraban embargalado, mojado, ellos mismos, los hermanos me daban ropa de ellos mismos para yo ponerme. Qué bendición. Sí, esos son los momentos que aún hoy día, cuando estoy orando por la obra misionera, al recordarme esos días, me quebrantan. Santo. Porque en esos lugarcitos es donde miramos la gloria de Dios. Y eso que yo no sabía tocar guitarra. Y no es que sé mucho ahora tampoco. Pero yo llevaba mi guitarra. Sabía como unas 3 cuerdas nada más. 3 notas musicales. 3 notas. Y las mismas 3 las tocaba en todas las canciones. Nada más le decía, Señor, dale vida a esta guitarra. Y le daba duro. Uy, hermano, pero se movía la gloria de Dios ahí. Santo. De una forma muy linda, muy especial. O sea, ese fue el trabajo. Claro, hay muchas cosas para contar, ¿verdad? Porque el tiempo es corto. Claro. Pero también yo quiero que usted nos comparta, pastor, cómo fue su llamamiento para venir acá, a Estados Unidos. Vea, cuando estaba ya en Alajuela, la obra estaba creciendo. Yo estaba pastoreando tiempo completo. La obra estaba muy linda. No hermano. Pensaba en los Estados Unidos de América. Jamás. Siendo ciudadano no decía, sí, como que allá me va a ir mejor, pensando en los beneficios económicos. No pensaba en eso. Nunca, jamás. O sea, usted pensaba hacer... en mi corazón siempre hubo un deseo de regresar, ¿ven? Pero regresar a predicar la palabra. No a vivir acá. No, jamás. Porque usted decía, mi llamamiento es en Costa Rica. Estoy feliz. Usted pensaba, estoy feliz. Estoy contento, mi familia está acá, familia de mi esposa, yo lo he bendecido. Aunque no tenía carro, sí, pero bendecido, feliz, en la obra, feliz. Porque la palabra de Dios dice que la felicidad del hombre no está en los bienes que posee. Así es, hermano, así es. Alabanza al Señor. Entonces, pastor. Un día Dios me dio un sueño. En ese sueño me miré en una iglesia humilde, pequeña, y sentado en esa iglesia había un señor americano, conocido ya, llamado CJ, amigo de hermano Carlos Guerra, y él en inglés me saluda y me preguntó si yo quería regresar a los Estados Unidos en el sueño. Y yo le dije, sí, yo quiero regresar, pero con el fin de ir a predicar. Entonces
eso fue todo, ¿sí? Y a los 6 meses, el anciano llegó a la iglesia de hermano Carlos, ¿sí? Y el anciano me invitó que fuera con él a Puerto Limón, que no quería ir solo. Y estando en el hotel de él, fue cuando él me dijo que él ya había hablado con hermano Carlos Guerra y habían hablado de mí, y él estaba interesado de saber si yo quería regresar para los Estados Unidos, porque en la iglesia de él, en el estado de Georgia, en la ciudad de Athens, Georgia, había una familia costarricense que estaban ahí, recién llegados, pero que no sabían nada de inglés. Y él quería que yo regresara para dar la escuela americana a ellos. Tremendo. Cuando él me hable de eso, yo me le quedé viendo y le dije, hermano CJ, ya Dios me habló de esto. Santo. Hace 6 meses atrás, que usted me iba a preguntar esto. Y el hermano, entonces yo le dije, pero hermano, yo no tengo dinero, yo vivo por fe en la obra, no tengo un solo 5. Y el anciano me dijo, tranquilo, que yo le pago todo, los boletos. Hermano, pues yo no tengo casa ya, tranquilo, que yo le ayudo a encontrar casa, pero no tengo trabajo. No, está bien, usted va a trabajar en mi empresa. O sea que Dios, cuando llama a la obra misionera, Dios llama, pero también Dios, no solamente Dios llama, sino confirma y también sostiene. Correcto. Y suple los medios. Suple. Eso es lo que queremos hacer énfasis aquí, que sí. cómo Dios con nuestro pastor fue llamando, pero al mismo tiempo confirmando y al mismo tiempo supliendo. Eso. O sea, en la obra misionera, Dios llama, Dios respalda y Dios suple. Eso. Pastor, entonces ya cuando llega acá a Estados Unidos, usted me ha platicado que comenzó a trabajar en el campo anglosajón. ¿Cómo fue ese trabajo? O sea, cuando llego acá, me congregué con ellos, o sea, con los gringos, el sistema hispano al sistema norteamericano, aunque son pentecostales y son de santidad, pero es muy diferente. Es la forma de alabar a Dios, adorar a Dios. Porque es otra cultura. No, completamente. Es la forma de predicar. Entonces, en el primer año estando allá, el Señor me fue enseñando, o sea, tuve que aprender, ¿sí? Cómo alababan, cómo cantaban, y aún comencé a estudiar la Biblia en inglés, y a estudiarla, leerla, porque en Costa Rica conocí al Señor, y yo leí la Biblia en español, pero no en inglés. Entonces pasé como un año estudiando, pero sin embargo mi corazón ardía, ¿verdad? Por predicar. Y Dios poco a poco me fue abriendo puertas en las iglesias. Estuvo trabajando como evangelista. Como evangelista. Haciendo campañas dentro de las iglesias americanas, holiness en este país. De santidad, ¿cierto? Y estas iglesias, hermanos, mi hermano Roberto, eran iglesias donde que estaban frías, estancadas, pocos ancianos, ¿sí? Y Dios me fue, o sea, fue una obra increíble. Toda la gloria es para Dios. Pero el Señor nos llevaba, nosotros siempre mantuve, ¿no?, la vida, mi esposa y yo, de oración, de ayuno, de clamor. Parte del trabajo misionero. Sí, orando, orando, ya que no estaba mi papá, perdón, sí, mi papá, mi mamá, ya habían muerto, ya mi iglesia, mi pastor, el calor hispano, ¿no? Amén. Esto sí era, o sea, para mí, aunque viviendo en los Estados Unidos, lo anhelaba, lo añoraba. Era obra misionera, ¿entiendes? Sí. Es donde uno tiene que depender de Dios 100%. Alejado de la familia. Alejado de todo mundo. Y entonces, hermano, para la gloria de Dios, yo me fui abriendo puertas con los gringos y Dios me fue dando campañas. Y llegaban las campañas, hermano, Dios hacía cosas terribles. Sanaba enfermos, salvaba las almas. Había campañas donde me invitaban por 3 días. Y hay una campaña que allá tienen esta costumbre. Si Dios se mueve, digamos que Dios se movió, entonces ellos dicen, vuelvan mañana. Santo. Y si Dios se mueve el lunes, vuelva el martes. Aleluya. ¿Sí? Amén. O sea, confirmando invitación a causa del respaldo de Dior sobre el portador, el ministro. En una sola iglesia duré 3 semanas en campaña. Santo. Porque era bautismo del Espíritu Santo, era salvación, era liberación, era sanidad. Cada noche había algo terrible de parte de Dios. Poderoso. Pero también usted nos cuenta, pastor, que no solamente hizo trabajo
obra evangelística también, pastoreó, usted me contó, dentro del ministerio anglosajón, pastoreó una iglesia. Cuéntenos cómo fue ese trabajo en el pastorado allí. Es que en verdad el estado de las condiciones de las iglesias americanas de santidad, senda antigua, se están muriendo, ¿sí? O sea, ellos no han sabido levantar un Josué, levantar un Timoteo o transmitir la visión a los demás jóvenes. Entonces, había una iglesia cerca de mi casa que no tenía pastor, una iglesia como con 3 familias de ancianos. Eso era todo. Y Lili y yo, mi esposo y yo comenzamos ahí. ¿Con cuántas personas recibió esa iglesia? Con unas 10 personas. ¿Sí? Y entonces Lili y yo comenzamos a orar, a ayunar. Con los ancianos, hacía cultos en las casas, cosas que ellos nunca habían hecho. Santo. Era nada más culto el miércoles y domingo. Lo tradicional de los americanos. De la iglesia americana. Hacía culto entre semana y evangelizaba y hacía cadenas de ayuno con ellos. ¿Sí? Y hermano, Dios comenzó a bautizar a los ancianos. Santo. Y a los amigos. Dios comenzó a salvar los familiares de ellos. Posterior a la iglesia un solo año, porque llegó el día, en un domingo por la mañana, que Dios me llamó. Dios me quebrantó adorando a Dios. Y Dios me habló que me iba a usar para levantar una obra del movimiento misionero, para el movimiento misionero mundial. Pero que conste, fue la primera obra en el estado de Georgia del movimiento misionero mundial para la gloria del Señor. Prosiga, pastor. Sí, entonces... ¿Cómo fue ese llamamiento? Ya el movimiento. Entonces... De nuevo aquí en Estados Unidos. Después que Dios me habló eso, o sea, me quebrantó, porque yo sabía que Dios me había traído para acá para este propósito. Hermano Carlos me lo decía, hermano Juan Castillo me lo decía, hermano Zúñiga me lo decía, que Dios me tenía acá para levantar una obra para el movimiento. Pero uno espera el momento, ¿no? En la puerta. Y Dios me habló. Yo ya sabía que estaba cercano el momento. Un día estaba trabajando en la empresa del viejito y me llamaron para la oficina. Llego a la oficina y me encuentro con el que era el supervisor del país de aquel tiempo, que se llama Israel Ramos. Mi hermano Eduardo Chen, pastor también, que era de la obra. Y cuando me los encuentro, ellos contentos me vieron. Como estaba trabajando, les dije que fueran a mi casa y me esperaran. Cuando llego a la casa, hermano Israel me cuenta, me dice que en Atlanta, porque mi casa quedaba 1 hora y media de la ciudad de Atlanta. De la ciudad, yo vivía en el campo, ¿no? Y entonces me dice, el hermano Henry me dice, en Atlanta hay una familia que eran del movimiento en Nueva York y se movieron de Nueva York para Atlanta. Y que en Atlanta no hay iglesia de santidad, o sea, no hay iglesia del movimiento. Y de sana doctrina. Entonces, el hermano quería que yo les ayudara, les apoyara a levantar la obra allá. Pero cuando nosotros oramos en la casa, por eso cayó la gloria de Dios. Pero una presencia de Dios nos quebrantó, lloramos. Y hermano, y a los años, Israel me cuenta que Dios le dijo que yo era el pastor de Atlanta. Tremendo. Me confirmó. Entonces, a partir de ahí comencé a viajar los martes, los jueves y los domingos. Y fui ya, conocí a la familia los cultos comenzaron en un apartamento, con 2 familias, 3 familias llegaron y comencé a evangelizar las calles, evangelizando. Cuando yo tenía un buen grupo, ya es cuando busqué local. Amén. Entonces, y de ahí la obra se desarrolló y no solamente en el estado de Georgia, sino esa obra misionera, salieron obreros de la iglesia del pastor, su servidor es uno de ellos, hacia qué estados Dios le abrió puertas, pastor. Además de Georgia, ¿verdad? Todo lo que yo hice en Georgia, nos abrió una puerta en Fort Payne, Alabama, donde es el hermano Roberto, estado de Alabama. Una vez, regresando de Panama City, de una iglesia de Panama City, me venía con el supervisor, el hermano Ramos. Era como las 2 de la mañana. Y cuando, para regresar de Panama City,
a Georgia, hay una parte donde uno entra a Alabama, ¿cierto? Amén. Entonces él me dice, para el carro. Pero no había nada ahí, estamos en el puro campo. Lo que es raro, ¿qué será que? ¿Verdad? Y no, pare. Y paramos. Y en eso abrió la puerta el hermano y comenzó a pisar la tierra. Santo. Y dice, váyase conmigo, pisemos juntos. Santo. Pisemos. ¿Qué está haciendo? Estoy reclamando la tierra de Alabama para el Señor. Santo, aleluya. Esa era la misión de hermano Israel. Entonces, hermanos, al tiempo, y en la iglesia nuestra también, como siempre hemos hecho, ¿no? Hermanos, cuántos saludos los hermanos del norte, del sur, del este, del oeste, los de Alabama, los de Tennessee, los de Carolina del Sur, ¿ve? Y hermanos, yo hago una familia de Alabama, de Fort Payne, ahí comenzamos en Fort Payne, después otro contacto en Monroe, North Carolina. North Carolina, sí. Sur Carolina después. Sí, y ya. Y Tennessee. Porque bajo la tutela de este ministerio nosotros entramos a Tennessee, pero todavía nuestro pastor también fue presbítero de la zona que él, con la ayuda del Señor, fundó, siendo el vaso fundador. Y después en New Orleans también, porque en New Orleans había quedado en cero. No Sí, había nada. fue presbítero también del área de Nueva Orleans, Mississippi. Mississippi también. Toda esa área muy amplia, un trabajo muy lindo que hoy en día... Norte de Florida. Norte de Florida, y todavía eso sigue creciendo y sigue avanzando. Un trabajo misionero para la gloria de Dios, poderoso, con almas convertidas. Amén. Pero también después Dios mueve a nuestro pastor por un breve tiempo al estado de Washington a pastorear por un breve tiempo. ¿Cómo fue su experiencia allí, en la obra misionera también en Washington? Completamente diferente. El estado de Washington. El estado de Washington, sí. El Señor nos abrió una puerta en Tacoma, donde ya el pastor José Romero había iniciado un trabajo ahí. Entonces continuamos con el trabajo. Dios comenzó a añadir más vidas, prosperar la iglesia. Y de ahí yo me abrió una puerta en una ciudad llamada Spokane, 5 horas donde yo vivía. Y comencé a viajar para allá. Cada 2 semanas, cada semana, ya 5 horas ida y vuelta. 5 horas ida y vuelta. Para levantar la obra en Spokane. Y después Dios lo mueve hacia acá, hasta donde estamos en este momento, la ciudad de Blue Island, en Illinois. ¿Cómo ha sido ese trabajo aquí? Pero también Dios le abrió puertas para fundar la obra en Wisconsin. Cuéntenos esta última experiencia. Yo había terminado un ayuno de, creo que eran, no sé cuántos días, como 10 días. Estábamos ayunando. Y entonces al último día del ayuno nos fuimos afuera, a un río. Era para descansar, ¿no? Y estando ahí es cuando el supervisor me llama. Y me dice que hay una familia que están en Wisconsin, en un pueblo que se llama De Pere, ¿verdad? Donde un grupo se había apartado de un pastor que se volvió liberal. Entonces ese grupo eran como 3 familias que estaban en un apartamento, dolidos, heridos, maltratados, liberal también. Y cuando llegamos, iniciamos con ellos. Entonces comencé a viajar también los jueves y los domingos. Y pastor, lo que es en Costa Rica, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando en la obra misionera en Costa Rica? Bueno, vivía ya 6 años, digamos que 5 años. 5 años. Y en la obra misionera, en lo que fue la parte de Georgia y los estados del sur, ¿cuántos años más? Como 20 años. 20 años por todo. Sí. 25 años está ahí. Y ya en Seattle, 8. no, en Seattle. Un año. 26 años. Y aquí ya lleva ya 8. O sea, para un total de, si no me equivoco, de 33 años trabajando, haciendo obra misionera. Habló de una obra misionera en todo el sentido de la palabra, porque tuvo que moverse. Su servidor ha hecho obra misionera, pero desde la base siempre donde estaba pastoreando ya, por cerca de 19 años ya. Pero esta es una obra misionera, podemos decir, no más de obra misionera, porque ha tenido que salir de los lugares donde ha estado trabajando para hacer la obra del Señor. Correcto. Para concluir, pastor, ¿qué nos puede resumir de todo este trabajo? Y hoy en día decirle a muchos de nuestros hermanos que se congregan en la iglesia que tienen temor, porque hoy en día hay mucho más temor para hacer la obra misionera. ¿Qué nos puede decir? Dios es un Dios fiel. Dice la palabra que Dios llama, Dios respalda
Dios bendice. Yo lo llamé, yo lo traje, por cuanto serán bendecidos su camino. Cuando uno obedece a Dios, es mejor obedecer a Dios. Si uno se niega, los padres los de Jonás. Pero Dios está llamando, ¿no? Y cuando uno obedece, y dice como Samuel, Dios mío, déjame aquí, envíame a mí que yo iré. Se vuelve dócil en la mano de Dios, Dios va a respaldar. Y no hay lugar, no sé usar la palabra empresa, pero no hay mejor negocio que la empresa de Dios. Que la empresa de Dios. Dios siempre, en el buen sentido de la palabra. Dios siempre paga bien. Dios es fiel con su obra, fiel con aquel con que se esfuerza. Dios abre puertas, Dios siempre llega a tiempo. Habrán ataques, sí, luchas. Hay momentos de escasez, pero Dios es fiel. Siempre llega a tiempo. Amigo que nos está escuchando, yo lo animo. Si Dios está tratando contigo, sea obediente, sea dócil, sea humilde. Hermano, la mies es mucha, los obreros son pocos, ya muy pocos. Se están negando al Señor por hacer sus propios deseos y cumplir sus propias visiones y sueños. Pero hermano, no hay mejor recompensa en esta tierra, en esta vida y la vida venidera que servir a Dios. Para concluir, pastor, ¿cuántos, yo sé que tal vez no tendrá el número, pero un cálculo, cuántos ministerios han salido debajo de sus lomos para hacer también la obra del Señor? Según son como unos 20, mientras yo estaba en Georgia. Pero de los que yo dejé allá, como hijos espirituales que nacieron conmigo. ¿Salieron después? Salieron 10 más. Como unos 30. O sea, un ministerio fructífero para la gloria del Señor. Y lo mejor está por venir. Amén. Porque todavía hay más que dar en este corto tiempo que nos queda para hacer la obra del Señor. Así es que yo les animo a que hagamos la obra del Señor. La mies es mucha, los obreros son pocos. Amén. Hoy más que nunca tenemos que ser obra misionera, amén, genuina, sin pedir nada a cambio, sino solamente entrega, porque de Dios